Muy bien, así estamos acompañándole con noticias, música y algo más en su radio UNAP FM. A esta hora vamos a darle la más cordial bienvenida a Alexis Bustos Villarroel, director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Arturo Prat. Primero que todo, Alexis, muy buenos días, gusto saludarte, bienvenido por supuesto a Radio UNAP FM. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien y también muy contento por la oportunidad de estar acá compartiendo esta actividad que realizamos el día de ayer. Me parece muy bien. También vamos a dar la bienvenida a Diego Reyes, ¿cierto? Barría, él es trabajador social también, magíster psicología, ¿ya? Esto es muy importante también, psicología clínica de la Universidad de Chile, profesor también de trabajo social, ¿cierto? Principalmente de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo estás? Primero que todo, Diego, muy buenos días. Bienvenido también, por supuesto, a Iquique y a nuestra Radio UNAP. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente en Iquique. Yo hace 6 años que estuve la última vez acá y para mí ha sido como una experiencia bien emotiva, porque cuando yo vine era estudiante todavía y ahora vengo como profesional y a colaborar acá con los colegas de esta universidad. Me parece muy bien. Tú vienes de Temuco. Exactamente. De la región del país. Exactamente. Bueno, tú ves acá que nosotros tenemos invierno más que nada frío, pero no tenemos lluvia. Somos privilegiados en este sentido. Muy bien, nosotros vamos a conversar con ellos por una actividad también que se desarrolló en la Universidad Arturo Prat, y fue un conversatorio social de infancia y también vulneración de derechos. Mira qué importante también y bastante elocuente el título, ¿cierto?, de este conversatorio, Alexis, que se desarrolló en la UNAP. Pero primero que todo, cuéntame referente cuál fue el objetivo principal, porque acá hay varias directrices, hay varios temas muy interesantes, estamos hablando, ¿cierto?, principalmente de infancia y también vulneración de derechos, que creo que es fundamental, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo con tantas situaciones bastante complicadas, con el Sename y otras situaciones también bastante complejas que se están viviendo, sobre todo con lo que tiene que ver con los derechos de la infancia. Cuéntame un poquito referente a esta actividad. Claro, esa actividad se pudo ejecutar gracias a un proyecto de vinculación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Básicamente se trató de juntar a profesionales que trabajan con infancia, que han vivido vulneración grave en sus derechos, precisamente abuso sexual infantil, en su amplia gama de expresión o de manifestaciones, y también explotación sexual infantil. Explotación sexual comercial, a veces infantil y a veces no. Hay que trazar algunas distinciones bien interesantes sobre ese fenómeno. Contó con la participación de Sename regional, Eduardo Aguilera, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, que nos dio un paneo inicial, básicamente toda la cantidad de atenciones que tiene esta región, también las problemáticas que nos interesan, que tienen que ver con el maltrato, el abuso y la explotación. También nos comentó sobre la vivencia de los niños en hogares de protección o en residencia, y básicamente nos invita también a lo mismo, a formar parte de un dispositivo de protección social. Si bien esta instancia, que es la política social, que es Sename, el Servicio Nacional de Menores, creemos nosotros como docente que debe existir una responsabilidad social sobre la protección y el cuidado de la infancia. Y por otra parte, participaron profesionales que trabajan directamente con niñas y jóvenes que han vivido abuso sexual infantil y que han vivido también explotación sexual. Ellas nos comentaron, Gilda, principalmente de reparación de abuso, nos comentan sobre el principal abordaje, la forma de trabajar, cómo metodológicamente abordan estas situaciones, y a su vez Cintia nos comentó sobre los circuitos de explotación, que es una dinámica muy distinta a la del abuso, donde los niños y jóvenes se ven vulnerados igual en la esfera de la sexualidad, en su corporalidad, pero son expuestos a una dinámica distinta, donde hay redes de explotación, donde hay figuras en particular que involucran a los niños en estas redes. Y finalmente, junto con Diego, dimos una conferencia para finalizar el conversatorio sobre el trabajo social clínico y la terapia narrativa. No sé si a ti te gustaría decir algo. Sí, correcto. Justamente le voy a preguntar a Diego el tema importante también en este sentido, y él también como magíster psicología clínica, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, profesor también, como dijimos, de la Universidad de la Frontera, sobre este trabajo social. Importante también lo que señalaba Alexis, Diego, el punto de vista también bajo lo que tú nos vas a plantear,
qué importante también la temática que se abordó referente justamente a las vulneraciones, principalmente también abuso sexual hacia los menores. Sí, mira, yo creo que estamos en un tiempo que es bastante interesante, por lo menos para la carrera de trabajo social, por lo menos en Chile. Estamos viviendo un cambio de mentalidad que no ocurría desde los años 60, más o menos. Y eso ha involucrado a que muchos de nuestros procesos formativos en trabajo social se parezcan mucho a lo que ocurrió en los años 60 en los Estados Unidos dentro de nuestra misma carrera. De hecho, es muy paradójico que nosotros estemos hablando dentro de un seminario de infancia, porque precisamente el bienestar infantil de los Estados Unidos fue la primera plataforma en donde se formalizó el trabajo social clínico en los Estados Unidos, y hoy estamos viviendo lo mismo acá en Chile. Yo creo que lo importante es que estamos pensando un nuevo rol del trabajo social, un rol que ya no siga vulnerando a las familias y a los niños, y un rol principalmente de carácter más curativo y terapéutico dentro de las acciones que nosotros hacemos como profesionales. Y en ese sentido, el trabajo social clínico que nosotros estamos viviendo hoy en día constituye una nueva identidad, una práctica avanzada y que intenta también luchar por la justicia y por la transformación social y de la comunidad de las personas. Entonces yo creo que en ese sentido, este seminario donde tuvimos la posibilidad pudo abordar de cierta forma ese espíritu que nosotros estamos buscando, por lo menos desde las universidades del Estado. Perfecto. Bueno, hay un tema también muy importante que yo creo que usted tiene que también tocarse en la carrera tan bonita, esa carrera, encuentro yo, tan especial, tan importante, ¿cierto? Como es el trabajo social. Pero hay un tema también hablando de la vulneración, ¿cierto?, de los niños, de los derechos de los niños, sobre todo con los abusos sexuales. Tenemos un tema también que no es menor, que es el tema también de las redes sociales, donde lamentablemente esto ha sido positivo por un lado, pero yo diría más negativo, sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de cierto tráfico de personas, este tema de ciertos abusos sexuales, que yo creo que también es un tema bastante complicado, complejo. Yo creo que también tuvo que ser abordado. Estas nuevas plataformas sociales que yo creo que también son un tema más, digamos, una piedrita más en la mochila para el trabajo que usted realiza, sobre todo para combatir socialmente, porque es un tema social de todo, un tema totalmente, digamos, transversal de toda nuestra sociedad, este tema, sobre todo los abusos sexuales infantiles. En respecto a eso, principalmente el día de ayer se conversó en la ponencia de explotación sexual infantil, puesto que hay fenómenos en particular que ocurren a través de las redes virtuales. Yo le digo redes virtuales, no redes sociales, por un sesgo en particular que tengo yo, que tiene que ver con el grooming y el sexting. El grooming es toda esta provocación, incitación sexual que pasa o ocurre en los mismos pasos de la transgresión sexual corporal, física, pero a través de internet, donde generalmente hay un adulto que se hace pasar por un niño, por un joven, por un adolescente, empieza a explorar, empieza a captar a esta persona menor de edad, solicitando la información. Básicamente lo pone a prueba y pone a prueba los límites de esta relación. Cuando ya se ha dado cuenta que que ha transgredido los límites, empieza a solicitar imágenes, fotografías, videos, con los cuales los mismos niños son extorsionados nuevamente y amenazados. Entonces el adulto, generalmente que está detrás de estas cámaras, que lo que posibilita las redes virtuales, redes sociales, es el anonimato. Uno cree estar hablando con otro joven o con otro niño, pero no tenemos idea de quién está detrás. Y puede ser un adulto, puede ser alguien de otro país, etcétera. Y aprovechándose de eso, captan a esta población infanto-juvenil vulnerable en sí misma, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos de un sector socioeconómico en particular, sino es una vulnerabilidad transversal, puesto que los niños están en desarrollo, los niños y adolescentes están en desarrollo constantemente. Y lo que brinda, particularmente el tema del uso de Internet, como mencionabas tú, hay un riesgo inminente en la exposición de los jóvenes y los niños. Por una parte está el grooming, y por otra parte el sexting, que es cuando se comparten voluntariamente fotografías con incitación o insinuación sexual, generalmente entre adolescentes, generalmente, porque pueden haber excepciones, pero ocurre el mismo fenómeno. O sea, detrás de a quien yo le mando esa foto, siendo un joven, no tengo cómo corroborar que es otro adolescente, a no ser que yo lo conozca. Estos dos fenómenos en particular aparecen como un problema legal recién en el 2011. O sea, la legislación chilena en particular va
esta es una opinión muy particular, muy desfasada respecto a estos fenómenos, de estas problemáticas. Entonces, recién en el 2011 se reconoce el grooming como un abuso sexual a través de Internet, donde se puede perseguir judicialmente con la complejidad de lo que significa. Perseguir a alguien a través de la red es perseguir a alguien que no sabemos quién es, en primera instancia. Y segundo, el sexting ha tenido otra vertiente, que es cuando se mandan estas fotos de incitación sexual. Esas fotos, cuando son recepcionadas por otro adolescente incluso, empiezan a ser compartidas en nuestros grupos de WhatsApp, y ahí es donde se también vulnera la privacidad. Y ahí quizás la recomendación es a los padres de estar muy pendientes del uso de las tecnologías, que sabemos que aparece como un tercer auxiliar en esto de la crianza, en la modalidad de trabajo con largas horas de trabajo. El tablet, el internet, las consolas de videojuegos de alta generación aparecen como un auxiliar, pero pueden ser potencialmente riesgosas también. Me parece muy bien. Sí, yo creo que no podemos negar los cambios sociales y las transformaciones tecnológicas que nuestra sociedad ha tenido. Estos nuevos fenómenos se relacionan íntimamente con esas transformaciones tecnológicas, y obviamente que las profesiones que estamos involucradas en trabajar con los niños y con los adultos tenemos una responsabilidad ética que también cuidar para poder trabajar en estas situaciones. De hecho, cuando acá mi colega comentaba esto, bueno, si nosotros dos fuimos trabajadores antes de ser académicos, entonces conocemos un poco cómo funciona todo este sistema. Y yo recuerdo dentro de mi experiencia cuando era trabajador social y trabajaba dentro de ciertos hogares, por ejemplo, yo recuerdo que teníamos estos problemas con algunas chiquillas del hogar donde efectivamente habían personas adultas provocando todas estas situaciones de explotación. Entonces es mucho más común, y esto fue en una comuna chiquitita como Pucón, donde yo estaba trabajando en aquel entonces, que no fue hace mucho tiempo, fue el año pasado. Y claro, son los desafíos que vienen y que también uno tiene que estar a la altura para poder dar unas acciones y también una orientación. Exactamente, promover un cambio que sea importante a nivel de este sentido, tanto educativo como también terapéutico. Perfecto. Alexis, sí, diga. Sí, hay algo que quisiera mencionar, que lo dejé pendiente respecto de este desfase de la ley, para rescatar también lo positivo que hace la ley a partir del 2011, es que sanciona más gravemente, o sea, es un agravante cuando el adulto miente sobre su identidad y miente sobre su edad para establecer relación con los jóvenes y los adolescentes. Entonces, cuando se logra identificar a un adulto y éste ha tergiversado su información y se ha hecho pasar por un joven, eso es un agravante. Entonces, como dice Diego, tenemos que estar muy pendientes también de los cambios evolutivos y cómo avanza la tecnología, y no podemos permitir que eso nos genere una brecha de dificultad. Entonces ahí están estas opciones de poder sancionar o de sumar agravantes cuando los adultos mienten a través de Internet. Perfecto. Bueno, hay un tema también, finalmente, conversando referente a esta interesante temática, ¿cierto? Estamos hablando sobre el conversatorio que se desarrolló en la Universidad Arturo Prat, conversatorio social de la infancia y vulnerabilidad de derechos. Alexis, bueno, hay un tema también importante que tiene que ver con el trabajo social, pero también tiene que ver con el trabajo de los psicólogos en este sentido. Hay un pequeño resquemor, hay una situación ahí que sería importante también aclarar referente a alguna, digamos, principalmente postura, podríamos decirlo así, o aplicación también de algunas normas, algún trabajo que realizan ustedes social y que tiene que ver también con el ámbito psicológico. Sí, ese tema en particular es un tema muy contingente, actual. Emerge una especie de pugna gremial entre el Colegio de Trabajadoras Sociales y el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales y el Colegio de Psicólogos, a raíz de las normas, orientaciones técnicas que el Ministerio de Salud aprueba, donde se reconoce al trabajo social clínico como una forma especializada de hacer trabajo social. Y sobre eso también un paréntesis: cuando hablamos de trabajo social clínico o del rol terapéutico en el trabajo social, la experiencia internacional, y en particularmente Diego, y junto a mí y a otros colegas que estamos trabajando en esto, creemos que ese componente debe estar compuesto por 3 elementos fundamentales. La formación especializada, es por eso que Diego menciona su magíster en psicología clínica, la intervención y la supervisión de la intervención. No es una intervención casual, no es una intervención que está basada en una intuición, sino es una intervención que está basada en métodos, metodologías, desde otras disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, cuando el Ministerio de Salud autoriza o ya hace válida estas orientaciones técnicas, el Colegio de Psicólogos
se pone muy en alerta, puesto que hay un reconocimiento explícito a la psicoterapia familiar y psicoterapia grupal desde el trabajo social, que, como mencionaba, es algo que en otros países del mundo ocurre desde, como mencionaba Diego, desde los años 60 en adelante en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, etcétera. El trabajo social, terapéutico y clínico está reconocido en Alemania, muchos países. En Chile nos viene a emerger este conflicto a raíz de las orientaciones técnicas. Entonces lo que hace el Colegio de Psicólogos es denunciar a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a estas orientaciones. En esa pugna estamos entre medio. Nosotros particularmente participamos del Comité Asesor de Trabajo Social Clínico para el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, y ahí me gustaría darle la palabra a Diego para que nos comente un poco sobre eso. Sí, claro, yo creo que hay un tema que es muy importante. Si hoy en día estos avances que hemos tenido como profesión están surgiendo ahora, esto se debe también a hechos políticos. Lo que pasa es que, tal como yo ya les decía, en la década de los 60 el trabajo social clínico fue de cierta forma normalizado en Estados Unidos y fue totalmente regularizado en todos sus estados en el 87. Entonces, nosotros dentro de ese periodo estábamos en una época social un poco distinta, por lo menos dentro de la profesión había un movimiento que se llamó la reconceptualización del trabajo social, muy abocado con los movimientos socialistas de la época de los 60, y que se abocó mucho al trabajo comunitario, olvidando un poco este trabajo más familiar, más con personas, por considerarlo un poco capitalista y un poco norteamericano. Lamentablemente, después con la dictadura, se nos veta el trabajo comunitario y al mismo tiempo el trabajo con familias, como había ya sido sepultado por ese movimiento, quedamos con la práctica del asistencialismo varias décadas. Y esto recién en los años 90, cuando vuelve la democracia un poco, empieza a volver el tema de familias al trabajo social muy tímidamente, y al mismo tiempo está todo lo que fue la lucha gremial para que el título profesional de trabajador social vuelva a ser un título universitario, bueno, porque en dictadura también fue derogado. Entonces, este atraso tiene un trasfondo político que hoy en día está siendo posible ya por el reconocimiento del año 2003 del título universitario, si no me equivoco. 2004. 2004, por los cambios sociales que estamos teniendo. También tenemos muchas políticas dirigidas hacia sujetos y hacia familias. Por lo menos dentro del papel, hacia individuos, pero también éticamente hacia la familia. Entonces, está volviendo a emerger estos cambios que ya sucedieron en otros países hace mucho tiempo. Bueno, como ya le decía Alexis, nosotros formamos parte del Comité Asesor Nacional de Trabajo Social Clínico y Salud Mental dentro del Colegio de Trabajadores Sociales, y claramente que lo que está en pugna es una supuesta exclusividad que los psicólogos hablan sobre la terapia en general, no solamente estas dos terapias que están dentro de las normas y orientaciones técnicas. Lo curioso es que si uno va a estos países desarrollados, la literatura y gran parte de modelos de terapia fueron creados por trabajadores sociales. Entonces, acá en Chile lo que ocurre es como que se apropian de los modelos de trabajo social y los psicologizan, y los hacen de potestad y a nosotros nos excluyen de eso. Entonces, está esa pugna por el reconocimiento internacional. O sea, yo creo que ni un psicólogo hace solamente psicoterapia latinoamericana. O sea, ellos se basan en los avances de Estados Unidos y de la APA. Entonces, ellos no pueden decir, no, es que ustedes son otra profesión allá. No, somos la misma profesión, claro. Pero ahora estamos recuperando este rol que había sido más o menos subyugado dentro de esta época por factores políticos y también económicos. Perfecto. Bueno, yo les quiero agradecer a Alexis Busto Villarroel, cierto director de la carrera de Trabajo Social de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros, por hablarnos referente a este conversatorio social que se realizó en la UNAM de Infancia y Vulneración de Derechos. Así que queremos agradecerte que hayas estado con nosotros, Alexis. Hay bastante tema todavía que vamos a ir desarrollando también en otros programas, así que la vamos a invitar. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y los dejamos invitados. Si es que tienen alguna consulta para cuando escuchen esto, nos pueden escribir. Mi correo es alebustos@unap.cl, y ahí podríamos seguir discutiendo sobre esta iniciativa. Bueno, también le agradecemos, por supuesto, a Diego Reyes, que nos ha acompañado Barriga, ¿cierto? Que también nos ha acompañado el día de hoy. Diego, un gusto tenerte acá. Gracias por haber conversado con nosotros, y estos temas tan importantes que... es importante que la gente también, nuestros auditores, tenga conocimiento de cómo se está trabajando y de qué manera también
nos puede ayudar este tipo de programa para entender un poco más. Y sobre todo lo más básico, fundamental, y lo que tiene que ver con la infancia en este tema de vulneración de derechos. Sin duda. Gracias. También me sumo a lo que dice acá mi colega Alexis. Bueno, mi correo es diego.reyes@ufrontera.cl. Así es que estaré encantado si que algún colega quiere conversar con nosotros. Tenemos una página de Facebook que es muy importante acá y una página web. La página de Facebook se llama Comunidad Internacional del Trabajo Social Clínico y la página es www.trabajosocialclínico.com. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nosotros continuamos con noticias, con música y algo más.